En la sede principal de la nueva Acrópolis en San Isidro se inauguró la Semana de la Cultura Griega en el Perú, cuya base principal es un conjunto de conferencias y una exposición, La Lira de Orfeo, inspiración de los dioses olímpicos. Grandes paneles fotográficos que cuentan la historia del mítico héroe griego Orfeo, quien con su melodiosa lira va inspirando a los dioses mientras se enfrenta innumerables pruebas para liberar a su esposa Eurídice del Hades. Conforman la exposición montaje La lírica de Orfeo, inspiración de los dioses olímpicos. Y la gente de la nueva Acrópolis hicieron un trabajo muy lindo, representan todos los dioses, o casi todos los dioses, y explican para cada uno qué símbolo es cada uno. ¿Y cuáles son esos símbolos? Estía o Hira, por ejemplo, que esta mujer de Zeus es el símbolo de la fidelidad. Hermes es el compañero del camino. Zeus es la fuerza, es la voluntad. Atena es la sabiduría. Cada uno tiene su símbolo. ¿Cuántos dioses son y cómo se llegaba a ser dios? Según la mitología griega son 12 y... Bueno, cómo llegaron no sé, pero son dioses que tienen todas las cualidades y todos los defectos humanos también. Son celosos, son amorosos, se enamoran, de todo. Se enfadan, hacen guerras, hay un poco de todo humano. No son idealizados, digamos. En la Galería de San Isidro se abrió la exposición de Víctor Zúñiga, Génesis del aprendizaje e historias paralelas, teniendo como ejes temáticos tan diversos y complejos como la identidad, la educación o los conceptos de nación. El artista dice que esta muestra se gestó a partir de la observación diaria del desarrollo social y el desenvolvimiento de sus problemas o espacios urbanos de cierta complejidad, las que denominamos ciudades cosmopolitas. En la sala de Ivonne Sanguinetti en Barranco se inauguró la exposición Diosas de Ana María de la Fuente. Nana de la Fuente es una de las más finas escultoras de su generación y trabaja con dedicada sencillez sus piezas, y estas diosas tienen la connotación que les da su creadora. En el ojo ajeno de Miraflores, la fotógrafa Ana Cecilia Vigil inauguró una exposición de fotografías tomadas en las ciudades del Sur Chico afectadas por el terremoto del 15 de agosto del año 2007. Cuando pase el temblor es el título de la muestra, con más de 60 imágenes de las ciudades devastadas. Cuando pase el temblor, dice el artista, porque si bien ya pasó un año, para los que viven en las zonas afectadas, es como si el temblor hubiera sido ayer. El proceso de reconstrucción física y sobre todo espiritual aún no ha comenzado. Literalmente, ciudad es el conjunto de edificios y calles regidos por un gobierno municipal, pero realmente una ciudad es mucho más que eso. Son edificaciones que nos hablan de múltiples historias, gente que la habita y que representa diferentes grupos étnicos, economías, ambiciones, aspiraciones, emociones y frustraciones. La ciudad es polifacética, es un ente vivo, vibrante, que inspira amores y odios, sentimientos afines o encontrados, admiración y rechazo. Desde ese punto de vista, la Galería Forum ha convocado a un grupo destacado de artistas para que la expresen en esta exposición, la ciudad, amor y rechazo. En el Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Lima se inauguró Cassandra Nightclub and Pub de Iván Huerto, quien ha retratado los personajes marginales de la noche capitalina. Ha representado en una serie de pinturas el siempre polémico y a la vez no del todo desconocido tema de la prostitución. El artista ha construido personajes que tras su semblante esconden tragedias de dimensiones tan grotescas como su entorno. Paradójicamente, la aparente máscara que las esconde es la expresión auténtica de sus realidades. Disgregar la escena, miradas al arte, acción peruano del siglo XXI. Muestra de registros de acciones y performance de artistas peruanos se inauguró en la sala del Instituto Cultural Peruano Norteamericano de San Miguel. Esta exposición presenta una selección de registros de acciones y performances realizadas por artistas peruanos desde el año 2000 hasta la fecha. Más que una cronología, criterio utilizado para la primera edición realizada en el año 2005, en el mismo Instituto Cultural Peruano Norteamericano de San Miguel, la propuesta establece un enfoque sobre 4 ámbitos temáticos: lo íntimo, lo múltiple, lo político y lo poético, cuyos límites no pretenden ser excluyentes. Hay una serie de modalidades artísticas que implican una presencia
del artista y el cuerpo del artista dentro de la propuesta. De alguna manera forma parte de toda una tendencia que implica no producir objetos, no producir cosas para los museos y para las colecciones, sino producir experiencias, producir situaciones, acercarse de alguna manera mucho más confrontacional y directamente con el público espectador. Luis Arias Vera realizó lo que yo creo que debe de ser el primer happening en Lima en el año 65. Lamentablemente no existen fotografías hasta ahora ubicadas de ese happening, pero la crítica comentó esa situación en los periódicos, ¿no? Y de alguna manera empezó a utilizarse el término de happening en la plástica peruana de los 60, entre entendidos, artistas, críticos en esa época. Tiendo a pensar, por ejemplo, que de alguna manera en los años 60 la plástica radical, la plástica experimental que trató de salirse del formato del marco, del bastidor, del encuadre, ¿no? Terminó construyendo, al salirse de la pintura y de sus márgenes, un marco mucho más amplio para la plástica y para las artes visuales. Y ese marco tenía que ver con el contexto social, con el contexto político, con el contexto cultural. Las personas que están vestidas desde dinosaurios hasta tazas de café y donas yendo por las calles. Yo siento que hay una serie de estrategias performáticas que han sido incorporadas también por la publicidad, por las empresas, por el marketing, por las ONGs, todo tratando de que estas actitudes terminen generando una fricción y a la vez un vínculo mucho más próximo con el transeúnte, con el espectador, para determinar o viabilizar determinados contenidos o conceptos. Luego de su reciente viaje a Liverpool, Juan Javier Salazar comparte su experiencia creativa en la Sala de Exposiciones Británico de San Martín de Porres. Encontrar a un santo peruano en Liverpool y que sean los piratas los héroes locales nos conduce a una reflexión sobre la espiral de la violencia en los niños de una ciudad aparentemente pacífica. Juan Javier Salazar explora las situaciones en el arte y ha recolectado pepas de frutas secas para ilustrar su estancia en un lugar doblemente aislado. El choque de un bus de pasajeros con un camión repleto de calamares que deja la costa nos lleva a una reflexión sobre nuestra actual situación. Nos vamos al corte comercial y de regreso volvemos con una nueva secuencia del programa.